familia o todo un lugar de trabajo produzca la enfermedad nuevamente. Pero es un virus entonces. Habitualmente es un virus, es decir, para saberlo con certeza uno tendría que analizar la materia fecal de los pacientes que ha sufrido la enfermedad, pero como habitualmente estos cuadros son autolimitados, es decir, que resuelven solos en el correr de los días y lo que uno tiene que hacer como asistente de salud es nada más prevenir la deshidratación, no es necesario incurrir en el gasto de analizar la materia fecal y saber efectivamente o con certeza cuál es el germen. Bien. Pero sí, en términos estadísticos se sabe que la mayoría de los casos es viral. Doctor, ¿y se sabe dónde viene ese virus, digamos, dónde puede estar? Habitualmente, como te decía, está en alimentos contaminados, en aguas contaminadas y favorece mucho la reproducción de este virus las altas temperaturas o estos veranitos de San Juan que hemos tenido favorecen la reproducción del mismo. Los virus están en el ambiente, de hecho esto es una enfermedad a nivel mundial y habitualmente son similares las causas virales. Es decir, la mejor manera de prevenir es la correcta higiene de manos, es lo que principalmente previene, y no es cierto consumir alimentos o bebidas que estén en buen estado. Claro, lo que a mí me llama la atención, digamos, que si es alimento contaminado sería en el círculo del hogar, digamos, pero acá estamos hablando de una cantidad de casos en toda la ciudad. ¿Esto puede ser así o puede ser, qué sé yo, puede ser algo más, digamos, que estemos consumiendo todos a la vez? No hemos tenido lo que se llama un brote epidemiológico como para sospechar que haya una fuente de contaminación general. De todos modos, siempre es importante prestarle atención a estos casos y bueno, llegado el momento que haya un aumento mucho mayor de casos, sí pensar en alguna fuente. Pero por el momento responde más a una cuestión estacional, como le decía, de esta época, y ¿no es cierto?, malos hábitos de higiene nuestros, en la mayoría de los casos, que hacen que este contagio se reproduzca con gran facilidad. Es decir, no hay una fuente única de contagio, sino que el contagio es de persona a persona a través de estos malos cuidados de higiene y de alimentación. Sabe que yo contaba al aire recién, antes de tener contacto con usted, de que había charlado con el doctor González, que bueno, me decía que había muchos casos que había atendido también él, y lo que más me llamó la atención fue lo que me dijo el doctor Pralón, que en la última guardia que hizo atendió más de 40 personas. ¿Cuándo se considera, digamos, de que hay un brote epidemiológico? No, y esto es cuando se dan más casos, tiene que triplicar o cuadriplicar por lo menos esos números, pero sobre todo también cuando se dan casos de mayor gravedad. Claro. ¿Sí? Gastroenteritis que nos hacen sospechar no tanto una causa viral, sino cuadros más bien bacterianos que cursan con sangrado, mucho más dolor abdominal, son cuadros que descompensan, requieren antibióticos, que por suerte, digamos, no han sido los que han estado cursando estos días, pero sí generan, ¿no es cierto?, un mayor malestar porque habitualmente son cuadros que deshidratan de manera moderada, generando baja presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca y obligan en muchos casos a dejar internado a los pacientes y a las pacientes unas horas en observación con suero y medicación. Eso es correcto lo que dice el colega, ha habido muchos casos de la guardia, hemos atendido varias personas. Bien. Pero si uno hace el análisis epidemiológico de las personas que ha atendido, se da cuenta que habitualmente compartieron alguna reunión, compartieron algún evento o desde ya pertenecen al mismo grupo familiar. Entonces ahí donde uno puede seguir la línea de contagio y efectivamente saber lo más probable, cuál sea la causa o la ruta que siguió ese virus. Bueno, esto va a seguir avanzando por lo que veo, doctor. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cuándo acudir al médico? Bien, es muy importante eso. Lo principal es primero el buen lavado de manos. ¿Sí? Es la medida más barata y más eficaz para prevenir el contagio de enfermedades, y la gastroenteritis es una más de ellas que se previene con un buen lavado de manos. Lo otro es higienizar de manera correcta los alimentos en el hogar, lo que vamos a consumir, y no consumir alimentos que no estemos seguros cuáles son su origen. Sobre todo ahora con las altas temperaturas que se van a empezar a venir, como decía, proliferan este tipo de gérmenes. Y después, una vez instaurada la enfermedad, si el paciente presenta fiebre,
si presenta un aumento brusco del dolor abdominal, es decir, que ya no es una molestia en el abdomen, sino que hay un aumento brusco del dolor abdominal. Desde ya si presenta vómitos, por más que sean 1 o 2 vómitos, es importante concurrir enseguida a la guardia, porque la principal complicación de esto, como te decía, es la deshidratación. Y sobre todo hay que estar atento a esto en pacientes adultos mayores o en niños en edad escolar o por supuesto menores que no tienen margen y se pueden deshidratar rápidamente si no tomamos medidas. Es decir, que es muy importante asistir a la guardia en el momento. Bueno, generalmente, ¿cuántos duran, digamos, estos cuadros? Estos cuadros duran entre 3 o 4 días, a veces se pueden extender por una semana, pero lo más habitual es que en 3 o 4 días resuelvan de manera autolimitada, es lo correcto, siempre que sea acompañado de una buena hidratación. Uh-huh. Y durante esos días, por supuesto, hay que cuidarse la alimentación y demás, comer sano. Es importante comer sano, es importante también saber esto de tomar gaseosa o tomar Gatorade cuando estamos con diarrea o cuando estamos con estos cuadros, en algunos casos puede empeorar la sintomatología. Primero entender que la gaseosa tiene gas y eso puede inflamar más los intestinos, pero sobre todo saber que todas estas bebidas son muy azucaradas, tienen grandes contenidos de azúcar y eso puede irritar aún más el aparato digestivo de la persona y provocar más dolor abdominal, en algunos casos empeorar la diarrea. Entonces, como bebida, siempre la recomendación es tomar agua, ¿sí? Agua que esté en buenas condiciones, pero agua, siempre es lo mejor. Lo digo porque lo vemos mucho para ir a la guardia y quien no lo ha hecho tomar un poquito de 7up sacándole el gas, pero ya le digo, a veces es contraproducente, sobre todo en las primeras etapas que el aparato digestivo todavía está muy sensible. Bueno, mientras dice me sonrío porque yo lo pasé a este cuadro hace unas 3 semanas más o menos y bueno, no solo que gasté en Gatorade un montón, en 7up y demás, y que todo mal. Sí, lo ha logrado instaurar la marca, lamentablemente. Pero como les digo, por ahí en adultos y adultas, nuestros cuerpos tienen más margen para aguantar la sintomatología y no se deshidratan tan rápido. Pero es importante ser muy precavido en niños y niñas pequeñas y en adultos y en adultas mayores, porque como les digo, dejar pasar por alto 1, 2, 3 episodios de vómito asociado a diarrea pueden enseguida generar una gran deshidratación y bueno, siempre es mejor prevenir, ¿no es cierto?, que tratar el cuadro ya instaurado. Totalmente. Doctor, muchas gracias, muy gentil por atendernos. Por favor y a disposición. Ahí estaba el doctor Juan Cruz Puzula entonces charlando sobre esto con nosotros, tema que había generado preocupación también a nuestra audiencia, teniendo en cuenta la gran cantidad de casos, ¿no?, que uno se encuentra charlando con la gente y conoce personas que fueron tomando, pero bueno, sobre todo de la parte médica de distintos sectores nos reconocían, digamos, de que hay muchas consultas al respecto de este tema de gastroenterocolitis, que está sufriendo la población de Urdinarrain, así que bueno, a seguir las recomendaciones del profesional.